Y bien, como sabemos, el Papa Benedicto XVI ha sorprendido a todo el mundo anunciando que renuncia en 1 o 2 meses, en un mes creo. 17 días. En 17 días, ¿no es cierto? Efectivamente. Algo que no ocurría desde hacía 600 años, aparentemente, según las informaciones. El último Papa que renunció fue Gregorio XII, del año 1415. Bueno, entonces son los tiempos, pues, de larguísimo plazo de la Iglesia Católica. Y bueno, vamos a conversar sobre esto con Luis Solari de la Fuente, ex premier, un hombre de alguna manera vinculado también a la Iglesia, un muy profundo conocedor de estos temas, y con Mauricio Novoa, historiador, que también tiene una visión particular sobre el asunto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podemos comentar? Digamos, la renuncia, está renunciando por cansancio, aparentemente no puede asumir ya las tareas que le corresponden, pero ha tenido un pontificado también un poco complicado, ha tenido eventos y problemas con los abusos sexuales de los sacerdotes, ha tenido una serie de no sé si podríamos resumir su gestión, digamos, los problemas que enfrentó o los avances que logró. Ha sido criticado por los liberales por al pretender deshacer algunas reformas del pasado. En fin, ¿qué nos puede decir? Bueno, él, como es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha estado pues muy vinculado a la curia romana, que no funciona pues como las novelas que se hacen sobre la gente, funciona como una nave monolítica que avanza, tendrá de vez en cuando algún disentimiento, pero avanza la curia, y las personas que están en estas posiciones, ahí me ha tocado conocer de cerca, recuerdo, vino una vez a Chimbote, un obispo africano que era inmenso, pero uno se acercaba y emanaba una espiritualidad. Son personas que no están ahí por patería, están ahí porque han sido escogidas por sus cualidades pastorales, sus cualidades de conducir. Están, ¿no? Ahí. En la curia romana. En la curia romana. ¿no? Entonces, ser presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, esa es la que establece la línea, ¿no es cierto? La que interpreta cuál es la línea correcta. Y él y no solamente eso, ha sacado pues documentos, la congregación tiene un documento impecable, por ejemplo, sobre los católicos y la vida pública y la política, ¿no? Donde está resumido. Entonces, eso es una parte. Entonces, el Papa llega a Benedicto XVI y la gran sorpresa es que él es un Papa que, a pesar que era conocido como el teólogo, ¿no es cierto?, el intelectual, casi fundamentalista, de digamos, repente, ¿no?, se va y arranca con su primera encíclica, Dios es amor, donde habla básicamente de la donación personal, el voluntariado para los jóvenes, donde hace una especie de descripción de la importancia que es la donación de los unos a los otros, y retoma el tema en esta encíclica a propósito de la crisis, ¿no? La Caritas in Veritate, donde él reúne otra, por ejemplo, en la Caritas in Veritate él dice, oye, el tema de su desarrollo, la causa es la infraternidad, o sea, la falta de donación de unos a nosotros, y al decir eso dice, bueno, hay responsables, ¿no? Porque cuando dice la estructura es la causa de la injusticia, no hay responsable, en la infraternidad sí, hay uno que no actúa por infraternidad. Entonces el Papa introduce una acción distinta, ¿no? Y bueno, y hay que ver un signo de este gran cambio que él va a producir, es que siendo el prefecto de la Congregación con Juan Pablo II y estando el cardenal Sodano de secretario de Estado, él lo ratifica. Pero el cardenal Sodano renuncia al año siguiente y asciende el cardenal Bertone como secretario de Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un signo de cambio. Una cosa es Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y otra cosa es Ratzinger, el Santo Padre, con la investidura y el poder que da esta investidura, y obviamente el secretario de Estado decide renunciar. Sí, en realidad yo creo que hay dos lógicas en este tema. La primera es la lógica de la Iglesia misma, es decir, uno tiene que analizar a la Iglesia, digamos, por lo que ello representa y por lo que son sus propias creencias. Y en ese sentido yo creo que debe quedar claro que, digamos, el poder del Papa es un poder vicario, es decir, finalmente Cristo es el jefe de la Iglesia y la Iglesia se gobierna por obra del Espíritu Santo.
Entonces, ese elemento es un elemento fundamental para entender que, digamos, nosotros quienes, digamos, si podemos creer o no en esto, pero esa es la lógica que informa a la Iglesia. Es decir, el hecho que no hay un Papa no quiere decir que la Iglesia no siga adelante. El Papa tiene un poder, digamos, vicario, transitorio, y hay una confianza en el Espíritu Santo. Y por eso, si uno hace el análisis desde esa perspectiva, desde una perspectiva teológica, no es coincidencia que el año 2013 es el año de la fe, por ejemplo. Y el hecho que el mismo Benedicto XVI, cuando empezó su pontificado, dijo: mi pontificado va a ser un pontificado corto, digamos, hay una temporalidad en eso. Entonces yo creo que él es una persona que evidentemente, digamos, entiende eso, que cree en eso y que está convencido que su renuncia no va a significar, digamos, el fin, ni una falta de continuidad, ni digamos nada de esto. Y por otro lado está efectivamente el tema de la lógica del cónclave en sí mismo, es decir, qué va a pasar en el cónclave. Y ahí yo creo que, digamos, un poco como estaba explicando Lucho, efectivamente hay una, digamos, novelización de las intrigas romanas, etcétera, y eso, digamos, una elección romana ha podido ser válida quizás hasta los años 50, pero hoy día con comunicaciones instantáneas, con internet, hace que esto sea una cuestión mucho menos cerrada, por más que cónclave quiere decir cerrado con llave, ¿no? Porque todo eso está prohibido. No, pero el acceso a los medios de comunicación está prohibido. Pero hoy día leer periódico está prohibido. Claro, pero hoy día sabes, me refiero desde afuera, quién es quién y cuáles son las tendencias. Entonces, evidentemente, los progresistas van a tener su candidato, digamos, los que creen en el rito bizantino van a tener su candidato, los conservadores van a tener su candidato, pero justamente para eso está el cónclave, para que la gente llegue a un acuerdo sobre las distintas tendencias que efectivamente al final se van a alinear y va a haber una cosa monolítica, ¿no? ¿Y cuáles son estas tendencias? Porque es, digamos, de alguna manera conocido que en los últimos, desde Juan Pablo II, digamos, más o menos, son las tendencias más conservadoras, así llamadas, digamos, las que habrían rodeado, las que habrían estado más cerca del Papa, o las que el Papa habría encarnado, digamos, más religiosamente fundamentalistas también, ¿no? La recuperación de ciertos principios y todo lo demás. Eso, digamos, en ese sentido los jesuitas, por ejemplo, no estarían ya tanto en el centro del poder. ¿Esto es así? ¿Qué puede pasar? ¿Qué cambios puede haber? El gesto de Juan Pablo II, él termina su pontificado donde comienza. Él comienza con Dios es amor, ya la donación personal, y esta renuncia es precisamente un acto de gran donación personal. La donación personal implica renuncia siempre, ¿no? Tú no puedes donarte a una causa noble sin renunciar a tu tiempo, a tu familia, ¿no? Acá, en vez de estar en otro sitio viendo a Jaime, estamos con Jaime viéndonos a nosotros mismos. Bueno, eso ya no es viéndonos a nosotros mismos, eso no es una gran renuncia, al contrario. Sí, porque yo preferiría estar, quisiéramos estar con nuestra familia, tranquilos, como, y renunciamos a eso porque creemos que Benedicto XVI, el Santo Padre, es un personaje en la historia contemporánea. Entonces, yo prefiero regresar a donde tú fuiste al principio, ¿no, Mauricio? Nosotros estamos acostumbrados a decir la Iglesia y inmediatamente la miramos como si una elección fuese un proceso absolutamente terrenal. Hay pues en el cónclave una dimensión sobrenatural. Así es. Si no, pruebas al canto, la elección de Paulo VI, la elección de Juan XXIII. O sea, cada papa, y yo enseño eso en la universidad. ¿En qué sentido eso es una prueba? No, o sea, tú ves la biografía del papa, por ejemplo, el papa Paulo VI, todo el tiempo había trabajado en el tema de relaciones internacionales, y le tocó un momento internacional excepcional. O el papa Juan XXIII, que era pobre de los pobres, de una familia ultranumerosa. El que hace, no, ya está viejito, él reunió a todos en el concilio, porque eso lo había aprendido desde su casa. O sea, hay una cuestión biográfica, una especie de preparación sobrenatural para un momento determinado. Entonces, el Papa Ratzinger, él no va a renunciar, ya renunció, él ha dicho, declaro que renuncio
al ministerio del obispo de Roma. Ya renunció, efectiva a partir de tal día, tal hora. Ya está presentada la renuncia. Entonces, esto es una situación singular, porque no es que la muerte toma de sorpresa y ahí comienza el cónclave, la convocación. No, esta va a ser una elección rápida y no se van a mover fuerzas. La parte sobrenatural es, si uno quisiera leer la historia, no desde nuestra vista historiadora, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es más importante? Las Américas, la Europa. Bueno, pero de repente ya una de estas tendencias, digamos, no sobrenatural, sino de todos modos teológica, porque teológico no necesariamente sobrenatural, pero son tendencias de interpretación dentro de la Iglesia. De repente ya ha logrado designar más obispos de su lado, digamos, que podrían inclinar el cónclave en cierto sentido. ¿Cómo ve el asunto desde ese punto de vista un poco más terrenal, digamos? ¿Quiénes podrían ganar? ¿Quiénes podrían ser elegidos? ¿Qué tendencias podrían finalmente ganar? Mira, yo digamos, insisto en lo que hemos estado comunicando, que efectivamente si uno, digamos, cree en ese proceso, efectivamente la parte espiritual no es algo que se puede separar. Y en ese sentido yo sí creo que quien venga va a ser una especie de Benedicto XVII. Es decir, va a continuar digamos, ¿qué es lo que va a continuar? Una de las grandes cosas, por ejemplo, mira, cada papa, digamos, tiene un digamos, magisterio. Uh-huh. El magisterio Juan Pablo II yo creo que fue lo que familia y en el fondo vida. ¿No es cierto? Vida, ¿no? Esta majestad de la vida humana, que la vivió él hasta que se murió, o sea, vivió la decrepitud de la ancianidad, ¿no es cierto? Y no renunció, es decir, la importancia de la vida frente a la decrepitud. Y este Papa, yo creo que, digamos, y es, por lo menos de las citas de Juan Pablo II, él es el único cardenal al cual él se ha referido como mi amigo, ¿no? Mi amigo Ratzinger. Entonces, todo el magisterio de digamos, Benedicto XVI, empezando por digamos, Deus Caritas Est, la encíclica de Deus es Amor, ha implicado efectivamente una renovación, no sé si una renovación, pero una restauración de la liturgia, por ejemplo, un magisterio de la liturgia. Y en ese sentido, creo yo, si uno se aventura a leer este tipo de signos de los tiempos, va a haber una continuidad en eso, siendo él consciente que probablemente no puede continuar adecuadamente con ese magisterio si no tiene la energía para hacerlo. Y en ese sentido es una cuestión simbólica. Ahora, ¿quiénes son los papables? No sé, digamos, ahí ya entramos al terreno medio romántico. Puede ser efectivamente lo que ha dicho Lucho, la importancia, por ejemplo, de las Américas. Pero, no, ahí pero en la misma línea de lo que tú has dicho, que de alguna manera Ratzinger, siendo el mejor amigo de Juan Pablo II, estaba de alguna manera señalado. ¿Hay algo así con Benedicto XVI? ¿Alguien que podría ser, digamos, continuar su... La pregunta tendríamos que, imagínate, hacer un ejercicio de tratar... Juan Pablo II tiene una frase estupenda en la encíclica del Evangelio de la Vida que dice: hay que tratar de desarrollar una mirada contemplativa del mundo. Significa, traten de ver el mundo desde la perspectiva de Dios, para poder entender lo que está haciendo Dios. Entonces, por supuesto, sin pecar de soberbia. Pero es conocido que el Vaticano es a veces todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo no te diría, porque, por ejemplo, el poder temporal es muy fuerte en el Vaticano. Para que tú te hagas una idea, yo estuve el día del primer tuit del Papa, yo estaba ahí, delante. Y el Papa, estábamos en la audiencia, sorpresa para todos que era el primer tuit, y el Papa entró caminando, no entró con su carrito, entró caminando, se sentó, conversó, hizo bromas, se paró, recibió el nacimiento de los mexicanos, hizo la audiencia completa y se retiró. Pero, si tú te pones a pensar a los 85 años, irte a África, 4 países, son como 4 países, estás hablando de 10 días, estás hablando de
15 Eucaristías, 26 discursos, o sea, tú regresas... Ya, pero estamos hablando, Lucho, estamos hablando de un Estado. El Vaticano es un Estado. ¿A qué voy? ¿Por qué fuimos a Roma 60 y tantos latinoamericanos? Porque Roma convocó a un conversatorio, congreso sobre América Latina, para escuchar de los latinoamericanos lo que está pasando aquí en este momento. O sea, y tú hablas con con el presidente de la congregación, con el jefe el prefecto de la Congregación para los Obispos, y él te habla de Benín como si fuera Chorrillos, te habla de Arabia Saudita, te habla de Boston, te habla de lo que está pasando en... De acuerdo, pero es un Estado que también es un Estado y tiene intereses incluso materiales. Por ejemplo, la disputa en el Perú sobre la Universidad Católica es una disputa que está dentro del reino de lo temporal, diría yo, no más que de lo espiritual, ¿o no? Entonces ¿cómo podría influir, por ejemplo, una elección de un nuevo papa en ese resultado? En ese caso, Roma ya dijo que el tema de los bienes es un tema de la iglesia local, que para Roma es solamente el tema del estatuto. Ya eso está dicho en la carta del secretario de Estado, de que para ellos el problema de esta universidad es que el estatuto del año 67 no está adecuado a las normas de la Santa Sede. Ese es el problema real. O sea, Roma lo que mira realmente es una preocupación de lo que sucede en el mundo y ilumina a la gente, a los que son católicos y a los no católicos también, ilumina caminos para corregir estas cuestiones que suceden en el mundo. Pero tú has dicho bien, hay tendencias y casualmente habrán personas que piensan, por ejemplo, en este momento, adentro de estos 120 electores, oye, que el papado debería regresar a Roma, ¿no? Un papa italiano, ¿no? Eso es una tendencia, por ejemplo, que se va a dar en el... Otra tendencia es, no, las Américas en este momento es de tal relevancia estratégica y económica, un papa, pero yo estoy seguro que la tendencia sería canadiense o estadounidense, ¿no? Porque la iglesia norteamericana es muy fuerte. No, cotiza bastante. Además, no solamente eso, el cardenal Eugène canadiense, primero que el electo va a tener menos de 70 años. Eso yo creo que no, esta vez va a suceder. El cardenal Eugène, por ejemplo, él es el presidente de la congregación de todos los obispos, el jefe de los obispos, casi el tercero en línea. Y un tipo brillante. ¿Él es de dónde? Él es canadiense, él es el obispo de Quebec, ¿no? O sea, el mundo anglosajón, o sea, el mundo anglosajón americano, evidentemente, o sea, mira, Estados Unidos tiene 7 cardenales, la, digamos, diócesis de Boston, el presupuesto de la diócesis de Boston es equivalente al de toda la Santa Sede. O sea, todo el frontis de la iglesia de San Pedro ha sido financiada por los Caballeros de Colón, que es una orden católica, digamos, alemana, es americana. Entonces, Dowland, por ejemplo, ahí el actual digamos, tú ves el despliegue que o sea, Dowland, los católicos americanos fueron en masas a su entronización como cardenal a Roma, ¿no? Y entonces es evidentemente un digamos, peso específico, digamos, enorme. Tienes también digamos, Schönbrunn, que es el austriaco, supuestamente un discípulo de Benedicto XVI, y digamos, tienes también al filipino, Luis Antonio Tagle, pero yo creo que en este tipo de elecciones se debe partir por la premisa que no hay papables, es decir, cuando Wojtyla entró al concilio no era papable, cuando Benedicto entró al concilio no era papable necesariamente, cuando Juan menos. Bueno, entonces vamos a esperar hay una dimensión sobre la manifestación del Espíritu Santo, vamos a esperar cómo se expresa. Va a ser rápida. Va a ser rápida, bueno, vamos a ver. Ojalá. Muchísimas gracias a Luis Solari, que dicho sea de paso, es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiense. No sabía, entonces lo presento de esa forma. Y Mauricio Novoa, muchas gracias por su participación. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema del evento de Arequipa, que ha causado muchos daños. ¿Es esto forma parte o no forma parte del cambio climático? Regresamos.